Sí, anteriormente terminábamos un despacho con Iván comentando y esperando que estuvieran a la altura los parlamentarios en esta sesión que iniciaba con un homenaje al expresidente Salvador Allende. Lo cierto que eso no ocurrió. En la previa también hubo jornadas con bastante caos, bastantes declaraciones cruzadas, a propósito también de actos conmemorativos o algunas solicitudes de resolución que planteaban los parlamentarios en relación a los 50 años del golpe de Estado. Pero en lo que tiene que ver con hoy, comenzó en términos normales. Se expusieron algunas imágenes de Salvador Allende y se destinaron 5 minutos por bancada para quienes quisieran hacer uso de la palabra. Partieron en las bancadas oficialistas, el mismo Partido Socialista fue el que dio inicio a este homenaje, le siguió el diputado Luis Cuello del Partido Comunista, luego además la diputada Claudia Mix y finalmente el diputado Tapia del PPD. Luego fue la UDI quien pidió hacer uso de la palabra y fue el diputado Gustavo Benavente que comenzó a repasar la trayectoria política de Salvador Allende, señalando que no cumplió, no dio garantías constitucionales, que llevó al país a generar una enorme inflación, entre otras frases que estuvo diciendo que fueron además interrumpidas en primera instancia por el diputado Gaspar Rivas, quien portaba un cartel que contenía los rostros de Augusto Pinochet y Salvador Allende. Se paseó con este cartel por varios sectores de la sala, señalando que a la gente no le importaba ninguna de estas dos personas, que las prioridades de las personas estaban en otras materias, como por ejemplo la reforma de pensiones. Luego retomó su discurso el diputado Gustavo Benavente, pero fue interrumpido nuevamente por algunos gritos que llevaron adelante parlamentarios oficialistas que de ninguna manera querían darle pie o darle espacio a Benavente para que terminara su discurso. Los invito a que pasemos a revisar parte de ese momento, lo que ocurrió en la sala y lo que comenzó a generar el caos con que terminó esta sesión. Bien. Allende utilizó el decreto ley 520. Estimado diputado, le aplico el artículo 91, número 2. Un homenaje es positivo, estimado diputado. No es debate esto. Continúe, diputado. Señalando la historia. Por favor. Nosotros no tenemos... Voy a seguir señalando la historia. Llámalo al orden, ya. No, yo no voy a bajar. Diputado Gaspar Rivas, No, ya, pues. le aplico censura. No puede, advertencia. Perdón, advertencia, diputado. Tranquilo. No, pues, ya. Diputado Rivas, le aplico el artículo 91, número 2. Claro, o sea, no puede ser que hagan lo que quieran. Ya, el diputado Gaspar Rivas entonces fue llamado al orden, se le pidió que retomara su lugar en su pupitre, pero él decidió salir y de la sala no seguir presenciando este homenaje. El diputado Benavente fue advertido en 3 ocasiones, porque hay que considerar que desde la mesa de la corporación habían dicho en innumerables ocasiones que se iban a regir según el significado de la palabra homenaje que tiene la RAE. ¿Qué quiere decir esto? Que se iban a admitir solo palabras positivas que ensalzaran de cierta manera la figura de Salvador Allende y no se iba a dar espacio para que hubieran críticas o repaso de algunas sombras, como decía luego Benavente aquí, en lo que tiene que ver con su trayectoria política. De todas maneras, desde la UDI quisieron hacer uso de la palabra, llevaron adelante este discurso. Benavente fue advertido en 3 ocasiones y finalmente fue censurado para no poder hacer uso de la palabra en todo lo que resta de la sesión que está en desarrollo. Además, se le pasó una multa que asciende al 4% de la dieta líquida, 224.000 pesos, es lo que va a tener que pagar entonces por no regirse con lo que se había instruido desde la mesa de la corporación. Tenemos palabras de los parlamentarios de la UDI, de su jefe de bancada, el diputado Ramírez, y también del mismo Benavente, explicando lo que intentaron hacer en la sala. Pasemos a revisar qué dijeron. Homenaje es exaltar con respeto a una persona. Ni siquiera la definición nos dice si son sus virtudes o sus defectos, ni siquiera mencionamos los defectos del presidente Allende, que no los conozco. Solamente conozco su gestión presidencial y su trayectoria, que es lo que estábamos mencionando. Que los hechos históricos son porfiados.
Los hechos históricos son tercos. Por mucho que los queramos hacer desaparecer, ahí van a estar, siempre. Y nosotros, en la sala, defendemos esos hechos históricos, sin ofender a nadie, sin faltarle el respeto a nadie, sin hacer juicios de valor, solamente estableciendo los hechos. Hechos que la izquierda quiere ocultar para contarnos una parte de la historia sesgada y tratando de transformarla en una historia oficial. Las ideas no se defienden solas. Los hechos históricos no se defienden solos. Bien, luego de esto que explicaban los parlamentarios de la UDI, entonces el presidente de la Cámara de Diputados, el diputado Ricardo Cifuentes, decidió dar por terminado de manera abrupta este homenaje para que no continuara el caos y las declaraciones cruzadas entre los parlamentarios de distintos sectores políticos. Y se dio inicio ya a la orden del día, que es el espacio en donde ya se comienzan a tramitar los distintos proyectos de ley que están en tabla. De todas maneras, los parlamentarios oficialistas sacan algo positivo de este espacio que estuvieron solicitando por harto tiempo y lograron de cierta manera también en concordancia con lo que dice el reglamento llevar adelante, porque de todas maneras habían bancadas que estuvieron oponiéndose desde el principio y hasta el final, como lo veíamos en el desarrollo de esta sesión, a que esto ocurriera. Pasemos a revisar parte de las palabras que tuvieron los parlamentarios oficialistas para homenajear a Salvador Allende en lo que pudo extenderse este homenaje. El golpe de Estado trajo un régimen de persecución, exilio, torturas, violaciones, desapariciones, pobreza, miseria y los peores horrores que ha vivido nuestro país. Vergüenza debería darles a quienes hoy, de una manera miserable, justifican esta barbarie. Los enemigos de la verdad y de la democracia no lograron ni lograrán acallar el metal tranquilo de su voz. Sus palabras resuenan, inspiran y alimentan la fuerza para las luchas del presente y seguirán guiando a las generaciones que vendrán. Que el gobierno encabezado por el presidente Salvador Allende fue un gobierno democrático, con apoyo popular, que buscó vías democráticas de solución, por lo que no fue un proyecto fracasado, fue un proyecto derrotado por las armas. Yo hago un llamado, compañeros, amigos de la derecha, a que miremos el futuro de una manera diferente, a que reconozcamos que los hechos no es que alguien lo haya escrito, los hechos son verdaderos y la historia así lo dirá. ¡Viva Salvador Allende, el mejor presidente de Chile! Gracias. Gracias. Cristiana también fue partícipe de este homenaje, fue el mismo Alberto Undurraga quien tuvo palabras para la figura de Salvador Allende en medio de todos los discursos de los parlamentarios que lideran las bancadas oficialistas. Se realizó de todas maneras entonces con este cierre abrupto y en ausencia de la mayoría de los parlamentarios oficialistas desde Renovación Nacional estaban al inicio de la sesión de sala, pero luego cuando comienza a darse este homenaje deciden retirarse, se paran de sus pupitres y salen por un acceso lateral del hemiciclo. Lo mismo con algunos parlamentarios de la UDI, pero estaban algunos también a la espera de este discurso de Benavente, y desde Bópoli decidieron mantenerse. Los parlamentarios del Partido Republicano, eso sí, informaron antes de la sesión que no iban a